Hola, muy bien, gracias por continuar con la TV Legislativa. Nos encontramos en esta ocasión con el diputado y jefe de fracción del partido Frente Amplio, don Jonathan Acuña, con quien vamos a conversar algunos temas de interés nacional y sobre todo sobre el balance de las sesiones extraordinarias que acaban de concluir el pasado 31 de enero, por lo cual vamos a conversar sobre ese tema. Muy buenas, don Jonathan, gracias por recibirnos en su despacho. Muy buenos días, también muy contento de tener este espacio para poder conversar a profundidad y hacer un balance sobre estos últimos 3 meses. Don Jonathan, para entrar en materia legislativa, nos gustaría que le explique a los costarricenses, eh, hace pocos días, el 31 de enero, pues ayer, terminó el periodo de sesión extraordinaria donde el Poder Ejecutivo tiene el poder sobre el control de la agenda, son los proyectos que el Poder Ejecutivo le interesa y son los proyectos que se tienen que discutir. Ahora empiezan 3 meses más, que es el periodo de sesiones ordinarias donde los señores y señoras diputadas tienen el control de esa agenda. Nos gustaría que nos explique a los costarricenses ese balance de este periodo que acaba de concluir, qué impresión le tiene en relación a la cantidad de proyectos y a la importancia que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Bueno, sí, efectivamente venimos saliendo de ese periodo de noviembre, diciembre y enero completo, en el que toda la agenda legislativa depende de qué es lo que quiera que se vea el señor presidente de la República, ¿verdad? Básicamente, de todos los proyectos disponibles, el presidente de la República decide cuáles de esos proyectos pueden avanzar en la agenda. Mediante decreto le comunica a la Asamblea Legislativa cuáles son los proyectos de ley que está convocando. Señalaría como balance, por un lado, iniciando con lo positivo, que pudimos aprobar la emisión de eurobonos, la autorización para la emisión de eurobonos. No solo por el fondo, porque evidentemente era una iniciativa necesaria para la estabilidad de las finanzas del país, que básicamente lo que hace esta ahora ley de la República es autorizarle al gobierno a pedir prestado, lo que en todo caso iba a pedir prestado acá, porque hay un desbalance entre los ingresos y los gastos del gobierno. En lugar de pedirlo prestado acá, pedirlo prestado en el exterior, básicamente porque se pueden obtener tasas de interés más bajas, porque sale más barato, ¿verdad? Pedir prestado fuera que acá, ¿verdad? Entonces es positivo por el fondo, pero a mí me parece todavía más positivo por lo que debería significar en términos del proceso legislativo y la relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Porque la aprobación de los eurobonos, después de un proceso en varias ocasiones truncado por errores cometidos por el Poder Ejecutivo, al final, cuando se dan cuenta que si se sientan a todas las partes a dialogar, si se trata con respeto a las partes dentro de la negociación, es posible construir un acuerdo. No era fácil construir un acuerdo sobre eurobonos. Desde la fracción del Frente Amplio teníamos exigencias en materia de combate a la evasión, sobre los escáneres, etcétera. Otras fracciones tenían otras exigencias, había que empatarlas, intentar acercar las posturas que existían diversas en la mesa, pero eso requiere de paciencia, requiere de entender el proceso político como uno en el que uno intenta buscar los territorios comunes y no como uno en el que usted lo único que hace es irrespetar a sus adversarios e intentar presionarles. Y entonces, si se comprende ese proceso de diálogo de la manera adecuada, hay resultados porque pudimos aprobar los eurobonos, ¿verdad? No por el discurso sobre las chapitas del señor presidente, no, más bien eso alejó la aprobación de eurobonos. Lo que propició la aprobación de eurobonos fue sentarse en la mesa de manera sensata, de comprender que hay que construir con paciencia y que hay posturas diversas que hay que respetar en esta Asamblea Legislativa, que el Ejecutivo podría tener diferencias con la Asamblea, pero tiene que respetar esas diferencias e intentar construir lo que hay en común. Y ahí tienen como ejemplo eurobonos, y por eso lo rescato, porque me parece que es un buen ejemplo de cómo deberían funcionar las cosas y cómo sí se pueden construir acuerdos, y que derriba ese mito que se ha terminado difundiendo de que la Asamblea es un lastre para el Poder Ejecutivo. No, la Asamblea Legislativa es un contrapeso para el Poder Ejecutivo. Así funciona en el diseño republicano, así tiene que ser, pero es un contrapeso con el que se puede construir si se hace de la manera adecuada. Luego, en el lado negativo señalaría que hay dos ausencias muy evidentes en este periodo de sesiones extraordinarias. La primera es en materia de combate a la corrupción. Y son ausencias que son muy evidentes porque hay una diferencia muy grande entre el discurso que sostiene el Poder Ejecutivo y lo que terminan haciendo en la agenda legislativa, porque
En el discurso tenemos a un gobierno que desde la campaña ha sostenido que vienen a combatir frontalmente la corrupción. En los hechos, de 18 proyectos de ley recomendados por la comisión que analizó el caso Cochinilla, con dificultad convocaron uno. Un solo proyecto en materia de combate a la corrupción hemos tenido en corriente legislativa en los últimos 3 meses, ¿verdad? Cuando quedan muchísimas cosas que hacer, evidentemente. El único que convocaron, que de hecho es un proyecto de la fracción del Frente Amplio, por dicha, por lo menos en eso se logró avanzar, es para prohibir a los diputados y diputadas que ejerzamos, que tengamos ejercicio profesional de nuestra profesión. Todo el resto de la alta jerarquía del sector público no puede seguir ejerciendo mientras ocupa el cargo, pues los diputados y diputadas no tenemos esa prohibición. Ya está a las puertas de que ojalá podamos darle debate en los próximos días. Pero quedan muchas otras cosas que hacer. Transparentar las declaraciones que hacemos los altos mandos del sector público a la Contraloría. Hacer que la información que está en el registro de accionistas alimente esa información que tiene la Contraloría para que no sea nada más que el diputado o el magistrado tenga que decirle a la Contraloría en cuáles empresas tiene intereses. No, que se traiga la información que ya tiene el Banco Central y que se sepa sobre cuáles empresas tienen intereses los altos mandos del sector público para saber si hay conflictos de interés. Hay un montón de proyectos de ley y la convocatoria en eso es casi nula. Y la otra ausencia que yo resaltaría y que además se ha hecho más evidente por los acontecimientos de las últimas semanas es en materia de combate al fraude fiscal. El Poder Ejecutivo también hay una distancia entre lo que dice y lo que hace, porque sostiene que va a combatir frontalmente la evasión fiscal, pero la convocatoria de proyectos es de cero. No hay proyectos convocados, no hubo proyectos convocados a sesiones extraordinarias en materia de combate al fraude fiscal, ni uno solo. El tema es que existen en corriente legislativa. Dos cosas para ejemplificarlo. En las sesiones ordinarias pasadas, es decir, en los 3 meses previos a estas últimas sesiones extraordinarias, el año pasado, en la Comisión de Asuntos Hacendarios logramos dictaminar un proyecto para fortalecer el delito de fraude fiscal. No lo convocaron. Un proyecto para prohibirle a todos los altos mandos del sector público tener negocios en paraísos fiscales. No lo convocaron. Y un proyecto para hacer transparentes las amnistías fiscales, quienes se benefician. No lo convocaron. Están ahí, ya están dictaminados, los podríamos ver en plenario, ahora en ordinarios podremos, pero el Poder Ejecutivo no los convocó. Y el segundo ejemplo es que el día de ayer, que vino a ser interpelado el señor ministro de Hacienda, mi compañera de bancada, Sofía Guillén, le consulta sobre la postura en varias reformas en materia de combate al fraude fiscal al señor ministro y en la mayoría dice estar de acuerdo. La contradicción es que mientras dicen que en la mayoría está de acuerdo, todas esas medidas que le relató la diputada Guillén al señor ministro ya existen como proyectos de ley. Ninguno de ellos fue convocado y es una ausencia entonces que se ha hecho muy visible. Sabemos que los trámites aquí en la Asamblea Legislativa pues es un poco lento porque hay que buscar consensos con todas las fracciones. Muy bien lo decía usted, el ministro de Hacienda fue interpelado ayer y él mencionó que se compromete a enviar una serie de proyectos para luchar contra la evasión fiscal. Muy bien lo dice usted, su compañera de bancada le relató algunos proyectos y están de acuerdo. Si bien es cierto, sabemos que los trámites es un poco más lento, pero por lo menos usted considera que debe haber una señal positiva de convocatoria de esos proyectos para que la ciudadanía sepa por dónde va el Poder Ejecutivo. Claro. Creo que si uno sostiene en medios de comunicación, en conferencias, que está combatiendo el fraude fiscal, eso tendría que verse reflejado en una convocatoria en la Asamblea Legislativa. El señor ministro efectivamente dijo que presentarán varios proyectos de ley alineados con el combate al fraude fiscal. Esperamos que así sea. Dijo que en marzo, mi fracción va a estar vigilante en marzo día a día, pidiendo cuentas sobre la presentación de esos proyectos. Han pasado demasiados años desde la filtración de los papeles de Panamá. Esta Asamblea Legislativa creó en su momento, en el año 2016, una comisión investigadora sobre esa filtración de los papeles de Panamá, que no solo analizó las responsabilidades políticas, sino también analizó los agujeros que hay en el marco jurídico. Siguen estando ahí muchos de esos agujeros, es decir, hay una identificación de dónde hay problemas en la legislación. Yo no creo que todos los problemas sean nada más en materia de legislación. Yo creo que también si usted tiene al Ministerio de Hacienda con una cantidad cortísima de funcionarios encargados de analizar los grandes casos de evasión, evidentemente tiene una limitación para combatir la gran evasión. Pero
pero entendiendo que hay una responsabilidad administrativa, una responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de fortalecer las capacidades para combatir el fraude fiscal, eso no quita que no hayan huecos en la legislación, que han sido señalados y que deberíamos estar pudiendo trabajar en eso, ¿verdad? Creo que en la ciudadanía está muy claro que la evasión fiscal es un flagelo, que cuando un gran evasor no paga sus impuestos tal y como correspondería, está incurriendo no solo en una injusticia, sino que se está robando directamente inversión importante en educación, inversión social, y que termina destruyendo las bases necesarias para tener un Estado social de derecho sólido. Creo que eso la ciudadanía lo tiene muy claro. Ojalá que la clase política no lo pierda de vista y que no vaya a ser que entonces, por las preocupaciones de cómo reaccionan sectores económicos muy poderosos, no avancemos y no demos los pasos. Yo tengo la esperanza de que en estas ordinarias logremos avanzar algo y que efectivamente el Poder Ejecutivo presente los proyectos de ley que prometió y que también podamos sacarlos adelante. Diputado, el tema de reactivación económica es un tema que también va muy unido contra la lucha contra el fraude fiscal. ¿Qué impresión se merece usted en cuanto a ese tema, en cuanto a la convocatoria del proyecto? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta que quisiera hacérsela es, en el sentido, ¿hacia dónde van a ir los señores y señoras diputadas en estos 3 meses, que creo que son de periodo ordinario? ¿Hacia dónde van a enfilar las baterías en relación a todos estos temas? A ver si ya se reunieron con los jefes de fracción, los diputados. Bueno, en materia de reactivación económica también hay una ausencia muy evidente. Buena parte de la discusión que tuvimos en los últimos meses se concentró en unos temas. Aparte de eurobonos, que era importante para efectos de la estabilización de las finanzas públicas, como decía antes, también se concentró la discusión en la extensión de la vida útil de los autobuses, ¿verdad? En contra de los derechos de las personas usuarias. Esto de reactivación no entiendo qué podrá tener. Y por otra parte, la insistencia del Poder Ejecutivo en un proyecto para extender las jornadas de 12 horas, que venden como parte de la agenda de reactivación, pero que en los hechos puros y duros han reconocido que no tienen un solo estudio que demuestre que esto generaría más empleo. Eso lo han reconocido en varias ocasiones. Y además, que es un proyecto que terminaría generando afectaciones graves a los derechos de las personas trabajadoras. Entonces, si a mí me dicen que eso es reactivación a cualquier costo, no, al costo de los derechos de las personas trabajadoras, no creo que eso se pueda denominar reactivación. Eso no es reactivación. Podrá ser que le vaya bien a unos muy pocos, pero a cambio de los derechos laborales de las personas trabajadoras, para esas personas no hay tal reactivación. Creo que hay una ausencia muy clara. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Voy a poner un ejemplo muy concreto. De hecho, estamos trabajando acá en el despacho en eso, porque mi fracción había presentado un proyecto de ley al puro inicio para favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas cuando arrancan. Actualmente, cuando las micro, pequeñas y medianas empresas arrancan, inician su función, tienen 3 años en los que pueden pagar menos impuestos sobre la renta. El primer año no tienen que pagar, el segundo año tienen que pagar una cuarta parte y el tercer año tienen que pagar la mitad de lo que les correspondiera de impuestos sobre la renta y en adelante tienen que pagar ya todo completo. Nosotros lo que propusimos fue duplicar esos plazos. Démosles más tiempo. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que hay le llaman el valle de la muerte de las microempresas, que es el periodo en el que la mayor parte de las empresas pequeñas termina muriendo porque no les da la posibilidad económica de crecer y expandirse. Entonces, si son 3 años y solamente hay beneficios por 3 años, básicamente condenamos a esas empresas a una imposibilidad de surgir, porque además solo durante el primer año es cuando están totalmente exoneradas. Entonces, recomendamos en ese proyecto duplicar esos plazos de exoneración. Ayer mismo estaba revisando, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se pronunció a favor del proyecto y más bien recomienda que extendamos todavía más las exoneraciones. Vamos a hacerle caso al Ministerio de Economía y ese proyecto no lo convocó durante todas las sesiones extraordinarias, se lo pedimos al señor presidente, no lo convocaron una sola vez durante las sesiones extraordinarias, así que no pudimos avanzar, pero ahora que estamos en sesiones ordinarias, ya ayer estábamos revisando las respuestas institucionales, hablaré con los compañeros y compañeras de la Comisión de Asuntos Hacendarios, estoy bastante seguro de que tendremos respaldo. Eso sí es hablar de reactivación económica, darle posibilidades a las micro, pequeñas y medianas empresas de surgir, de sostenerse en el tiempo, porque si se sostienen en el tiempo se generan empleos, pero además hasta beneficia al fisco, porque una empresa que murió en ese valle de la muerte
no tributará en el futuro. Una empresa que logra florecer y generar empleo, sí que reactiva la economía y podrá tributar en el futuro según corresponda. Mucha suerte, diputado y jefe de fracción del Frente Amplio. Ojalá que se puedan materializar todas esas iniciativas y le estaremos dando seguimiento a todos esos proyectos de ley ahora en el periodo de sesiones ordinarias. Le damos las gracias por habernos dado este espacio y hablar sobre este balance de este periodo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y sí, así esperamos que se concrete estos planes. Continuamos con más información en la TV Legislativa.